¿Alguna vez sentiste que tu luz interna es invisible para el mundo? La luz anaranjada del atardecer, un velo melancólico pero a la vez esperanzador, se filtraba con una lentitud casi reverente a través de los imponentes ventanales góticos de la mansión de los Serrano, pintando de oro viejo los mármoles pulidos y proyectando sombras que se estiraban como fantasmas silenciosos sobre los muebles de ébano, tan oscuros y profundos como los secretos que a veces guardaban las viejas paredes. Era un universo de lujo susurrante, donde cada objeto parecía tener un peso histórico, una historia no contada, y el aire, denso y quieto, olía a cera fina, a maderas nobles y a las flores exóticas que adornaban los jarrones de cristal de Murano, un perfume delicado y artificial que contrastaba con el pulso vibrante y real de la ciudad que se extendía, bulliciosa e indiferente, más allá de los muros de piedra y los setos meticulosamente podados. Aquí, en el epicentro de esta opulencia casi asfixiante, se movía Helena, una mujer negra de unos 40 años cuya piel color caoba, pulida por el sol de una tierra lejana y las vicisitudes de una vida de esfuerzo, irradiaba una calidez serena, casi magnética, que parecía desafiar la frialdad del entorno. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría ancestral, habían sido testigos silenciosos de las complejidades de la existencia, de alegrías fugaces y penas arraigadas, de una manera que los gemelos Leo y Luna, de apenas 7 años, nacidos en esta burbuja dorada, aún no podían ni empezar a concebir, pero que, de alguna forma inexplicable, buscaban con la avidez propia de quien presiente una verdad más allá de lo visible. La vida de Helena, tejida con hilos de resiliencia y sacrificio, era un testimonio vivo de que la verdadera riqueza no residía en el oro ni en los palacios, sino en el espíritu inquebrantable y la capacidad de amar y nutrir, una lección que, sin palabras, impartía cada día. Helena no era, como la etiqueta social la clasificaba, meramente la empleada del hogar, era el epicentro gravitacional alrededor del cual giraba el pequeño universo emocional de Leo y Luna, la presencia constante y reconfortante que los envolvía con una ternura casi maternal, un refugio seguro en la ausencia recurrente de sus padres, una ausencia tan predecible como la salida y la puesta del sol en ese hogar que era más una estación de paso que un verdadero nido. Ricardo Serrano, el millonario patriarca, era un empresario implacable, un titán de las finanzas cuya vida se consumía entre vuelos privados que cruzaban continentes como flechas de plata, y reuniones de alta dirección donde se decidían destinos económicos con la frialdad de un algoritmo, haciendo de su presencia en casa un evento tan fugaz como una estrella fugaz, apenas un destello en la oscuridad de su agenda. Su esposa, una socialité de renombre, vivía en su propio torbellino de galas benéficas, con sonrisas ensayadas y viajes internacionales que llenaban las páginas de las revistas del corazón, su energía dispersa en un sinfín de compromisos que rara vez incluían la intimidad del hogar. Los gemelos, Leo y Luna, eran criaturas de este entorno hiperprivilegiado, rodeados de juguetes carísimos que acumulaban polvo en sus habitaciones y cuidadoras temporales que desfilaban por la mansión como sombras pasajeras, pero a menudo anhelaban algo más que el lujo material. Una conexión genuina, un ancla emocional que les diera estabilidad en un mar de cambios constantes. Sus ojos grandes y curiosos, que absorbían el mundo con una mezcla de asombro y melancolía, buscaban historias, no solo las de los cuentos de hadas europeos que les leían con voz monótona, sino algo más arraigado, más auténtico, algo que les hablara de la vida real, de la tierra, de los latidos del corazón humano. Buscaban sin saberlo, la sabiduría que solo Helena podía ofrecerles. Comenta de donde nos asiste y toca en inscribirse ahora, es de gratis y no sales del vídeo. Helena, con su uniforme impecable que, a pesar de su pulcritud, apenas lograba disimular el cansancio acumulado de una doble jornada, un peso invisible que llevaba en los hombros y en la mirada, cargaba en su interior no solo las responsabilidades diarias de la mansión, sino también un universo de sabiduría ancestral, un legado intangible que había sido transmitido de generación en su tierra natal. Ella procedía de un pequeño pueblo donde las historias no eran meros pasatiempos, sino el tejido mismo de la comunidad, narraciones que se tejían al calor del fuego crepitante en las noches frescas, y donde la música, con sus ritmos cadenciosos y envolventes, era el latido incesante que marcaba el pulso de la vida colectiva, una melodía que resonaba en cada fibra de su ser. Su propio sueño, ferviente y profundo, de convertirse en maestra, de guiar mentes jóvenes y encender la chispa del conocimiento, fue truncado abruptamente por la necesidad apremiante, por la cruda realidad de tener que emigrar, de dejar atrás su hogar y su gente para enviar dinero a su familia, una obligación ineludible que la arrancó de su vocación. Sin embargo, esa chispa de pedagoga innata,
Ese deseo irrefrenable de enseñar, de nutrir, de compartir, no se extinguió. Por el contrario, encontró un cauce inesperado y profundamente significativo en las vidas de Leo y Luna, los pequeños Serrano. Elena sentía una responsabilidad que trascendía su contrato de trabajo, una obligación casi maternal de ofrecerles algo que el dinero, por mucho que abundara en esa mansión, no podía comprar. Arraigo a una identidad, la resiliencia para enfrentar los desafíos, y la belleza inherente de la diversidad humana, un tesoro que ella portaba en cada gesto, en cada palabra, y que estaba a punto de desvelarles, abriendo una ventana a un mundo que ni siquiera sabían que existía. Cada tarde, una vez que los deberes escolares estaban meticulosamente terminados y las niñeras de turno, con sus rostros impasibles y sus miradas distraídas por sus propios mundos, se habían retirado a sus aposentos o se habían despedido hasta el día siguiente, Elena, dejando a un lado los quehaceres domésticos, se sentaba con los gemelos en un rincón acogedor de la vasta biblioteca, un espacio que, a pesar de sus estanterías repletas de volúmenes empastados en cuero, a menudo se sentía frío y deshabitado. No les impartía lecciones de matemáticas avanzadas, ni les enseñaba nuevos idiomas con la rigidez de un currículo, pues su misión era mucho más profunda y orgánica. En cambio, les susurraba historias, con una voz que era un bálsamo, un hilo que los conectaba con lo esencial. Eran relatos de héroes olvidados de su tierra, figuras que se alzaban contra la adversidad con una dignidad inquebrantable, de mujeres fuertes que habían cruzado océanos de dificultades, navegando tormentas personales y sociales con una valentía que inspiraba, de la importancia intrínseca de la bondad como faro en la oscuridad, de la justicia como cimiento de un mundo mejor, y de la imperiosa necesidad de encontrar la propia voz en un mundo ruidoso y a menudo indiferente, un mundo que tendía a silenciar a los diferentes. Sus manos, que durante el día estaban ocupadas con las tareas domésticas, puliendo, limpiando, organizando, se volvían entonces expresivas, danzando en el aire para dibujar los gestos de los personajes, el vuelo de un pájaro, la fuerza de un guerrero, la suavidad de una madre. Les enseñaba canciones de cuna en su lengua materna, ritmos cadenciosos y ancestrales, que el cuerpo de los niños absorbía con una inocencia fascinante, como si esas melodías hubieran estado esperando ser descubiertas. El olor a tierra fértil y a especias exóticas de su memoria, de su infancia lejana, se mezclaba sutilmente con el perfume de las magnolias del jardín que se colaba por las ventanas, creando una atmósfera mágica y envolvente, un crisol de culturas. Los ojos de Leo y Luna brillaban con una intensidad que sus padres rara vez veían, sus pequeñas manos imitaban los gestos de Elena con una precisión asombrosa, y sus risas limpias llenaban el espacio con una alegría genuina, desinhibida. Elena les estaba enseñando a ver más allá de las paredes doradas de la mansión, a entender que la verdadera riqueza no residía en las posesiones, sino en el espíritu, en la empatía, en la historia de uno mismo y de los demás, en la conexión profunda con la humanidad. Les estaba inculcando el valor de su propia identidad, la valentía de cuestionar lo establecido, y la capacidad de sentir profundamente, de vibrar con el mundo, sembrando semillas de un futuro diferente, un futuro que estaba a punto de colisionar con el presente. Un martes cualquiera, la rutina inquebrantable de la mansión, esa danza predecible de eventos y ausencias, se rompió abruptamente, como un cristal que se quiebra bajo una presión inesperada. Ricardo Serrano, el magnate de hierro, regresó a casa sin previo aviso, su vuelo privado, un jet de negocios elegante y silencioso, aterrizando horas antes de lo previsto en el aeropuerto privado, una decisión de último minuto dictada por un cambio en su agenda de negocios global, un capricho de su incesante búsqueda de poder y control. Sus pasos, firmes y resonantes, rompieron el silencio sepulcral de la entrada principal, cada pisada un eco amplificado de su autoridad innegable, de su presencia imponente que rara vez pisaba ese suelo con tanta antelación. El ceño fruncido, habitualmente surcado por las preocupaciones de la junta directiva y los desafíos de un mercado volátil, se relajó ligeramente al escuchar, desde el salón principal, no el silencio habitual o el murmullo de la televisión infantil, sino unas melodías suaves, cadenciosas, y las risas claras y cristalinas de sus hijos, un sonido tan extraño como bienvenido en la esterilidad emocional de su hogar. Se acercó sigilosamente, como un depredador que acecha a su presa, pero en este caso, la curiosidad, una emoción poco común en su repertorio, superó su habitual reserva y su predisposición a la indiferencia, tirando de él como un imán invisible hacia el origen de esos sonidos. Al asomarse a la puerta entreabierta de la biblioteca, la imagen que se presentó ante sus ojos le hizo detenerse en seco. El aire se le congeló en los pulmones, incapaz de procesar lo que veía.
La escena que se desplegaba ante él era una pintura viva, una revelación que desafiaba todas sus expectativas y los rígidos esquemas de su mundo estructurado. Allí estaba Elena, no sentada en una silla, sino cómodamente en el suelo de la alfombra persa, tejida con hilos de seda y lanas finas, sus piernas cruzadas con una naturalidad que contrastaba con la rigidez de su uniforme. A su lado, acurrucados contra sus hombros, con sus pequeñas cabezas apoyadas en la curva de su cuello, estaban los gemelos, Leo y Luna, sus figuras diminutas en perfecta sintonía con la suya, formando un cuadro de intimidad innegable. No estaban absortos en las pantallas brillantes de sus tabletas, que solían ser sus únicos compañeros en las tardes, ni hipnotizados por la televisión, cuyas voces metálicas llenaban el vacío de la mansión. Estaban, por el contrario, completamente absortos en Elena, sus ojos fijos en ella con una intensidad que Ricardo rara vez había visto dirigida hacia él o hacia su madre, una mirada de asombro y comprensión profunda. Elena, con una voz que había adquirido una profundidad y una melodía que el magnate nunca le había escuchado antes, les recitaba un poema sobre la resistencia inquebrantable de un árbol antiguo, cuyas raíces se aferraban a la tierra a pesar de las tormentas y los gambis años, un símbolo de perseverancia. Mientras hablaba, sus dedos, que antes pulían el cristal y el metal, trazaban figuras en el aire, dibujando la copa del árbol, la fuerza de sus ramas, el susurro de sus hojas, y los niños, con los ojos vidriosos de emoción, repetían palabras y gestos, sus microexpresiones revelando una mezcla de asombro infantil y una comprensión que iba más allá de su edad. En el ambiente flotaba un aroma tenue a canela, un dulce recuerdo de tierras lejanas, que se mezclaba con el olor a papel viejo de los libros, y un murmullo de sonidos que no encajaban en el ambiente estéril y predecible de la mansión. Risas quedas, suspiros, el suave roce de una mano sobre un cabello, la respiración acompasada de tres almas conectadas. Ricardo la observaba, su mente analítica, siempre tan rápida para procesar datos y estrategias de negocios, incapaz de procesar la escena, de encajarla en sus categorías preestablecidas. La imagen de sus hijos, tan vulnerables y tan profundamente conectados con algo tan ajeno a su mundo de privilegios y superficialidad, le golpeó con una fuerza inesperada, una punzada en el pecho que nunca antes había sentido, un eco de algo perdido. Se quedó paralizado, una mezcla indescifrable de sorpresa que le heló la sangre, quizás una irritación inicial por lo que percibía como una transgresión de roles, una invasión de su burbuja, pero también, y esto era lo más desconcertante, una extraña punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión emocional genuina, un anhelo que no sabía que existía. Ricardo sintió como si un velo invisible, tejido con años de indiferencia y cálculos fríos, se desgarrara ante sus ojos. Era como si la melodía de un instrumento olvidado, silenciado por el estruendo de los mercados bursátiles, comenzara a vibrar de nuevo en el eco de su propio pecho. Esa chispa de vida, ¿sería capaz de derretir el hielo que lo envolvía, o se extinguiría tan rápido como había aparecido, víctima de su implacable lógica empresarial? El aliento de Elena se quedó suspendido en el aire, denso y cargado. Sabía que cada segundo era una balanza donde se sopesaba su futuro, el de su familia lejana, y la frágil semilla de conexión que había plantado en esos niños. ¿Podría la verdad de su corazón resistir el juicio implacable de un mundo que solo entendía el valor material? Ricardo, con un movimiento que le pareció ajeno, dio un paso adelante, su sombra cayendo sobre el cuadro íntimo de la biblioteca. Elena se irguió de inmediato, la sonrisa en sus labios desvaneciéndose como humo, reemplazada por una tensión casi imperceptible. Sus ojos, antes llenos de historias, ahora reflejaban una cautela ancestral, la de quien sabe su lugar en una jerarquía no escrita. Él notó el brillo de los ojos de sus hijos, la forma en que sus pequeñas manos se aferraban a Elena, como si fuera su única ancla en un mar incierto. Esto no es lo que se espera, pensó Ricardo con una punzada de incomodidad. No es el tipo de educación que mis hijos deberían recibir. Demasiado informal. Demasiado ajeno a nuestro mundo, a nuestras reglas tácitas. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, era un filo pulido que cortaba el aire. Elena, dijo, con un tono que no dejaba lugar a réplicas. Creo que los niños deben regresar a sus actividades programadas. Hay un horario que seguir. No era una pregunta, sino una orden velada, un recordatorio de los límites invisibles que ella había, a sus ojos, traspasado. Los gemelos, sintiendo la súbita rigidez en el ambiente, se encogieron ligeramente,
sus miradas de asombro transformadas en una incipiente confusión. Elena tragó saliva, sus manos se apretaron por un instante, un gesto casi imperceptible de su lucha interna. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su empleo, sino la esencia misma de su ser, de lo que ella representaba para esos niños. Ricardo, con esa mirada penetrante que usaba para desarmar a sus oponentes en la sala de juntas, la estudió. Mis hijos, continuó, necesitan una formación acorde a su posición. Clases de mandarín, equitación, violín, no cuentos de otras culturas. La palabra otras la pronunció con un matiz de desdén apenas perceptible, pero que a Elena le dolió hasta la médula. Era un golpe directo a su legado, a la riqueza que ella consideraba su mayor tesoro. El corazón de Elena latía con una ferocidad contenida. Sus ojos, profundos y sabios, se encontraron con los de Ricardo, un desafío silencioso a la frialdad de su mundo. Señor Serrano, comenzó, su voz apenas un susurro firme. La cultura no es un capricho. Es la raíz que nos da fuerza, el río que nos conecta con quienes somos. Y ellos están sedientos de raíces. El silencio se hizo abrumador, la atmósfera cargada de una tensión casi eléctrica. Ricardo la miró, su mandíbula tensa, y Elena sintió cómo la soga invisible de la precariedad se apretaba a su alrededor. Estaba en el precipicio. Pero justo en ese instante, cuando el despido parecía inminente, un pequeño detalle, una microexpresión en el rostro de Leo, que reflejaba la tristeza más profunda que Ricardo jamás le había visto, o quizás la mano de Luna que se aferraba con desesperación al uniforme de Elena, hizo que el magnate dudara. Un recuerdo fugaz, casi olvidado, de su propia infancia solitaria, de la ausencia de cuentos, de la falta de un abrazo, cruzó su mente como un relámpago. La imagen de sus hijos tan genuinamente conectados, tan vibrantes, tan vivos en ese momento con Elena, contrastó brutalmente con la imagen de ellos mismos, a menudo apáticos, frente a pantallas. Su mirada volvió a Elena, no con el juicio de un jefe, sino con la perplejidad de un hombre que, por primera vez en años, se cuestionaba el verdadero valor de lo que había construido. ¿Y si Elena tuviera razón? ¿Y si lo que sus hijos necesitaban no era más de lo que el dinero podía comprar, sino algo que el dinero nunca podría adquirir? Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Ricardo no despidió a Elena. La orden tajante que todos esperaban, la sentencia fría que colgaba en el aire, nunca llegó. En su lugar, la tensión en su rostro se diluyó imperceptiblemente, como la escarcha bajo el primer rayo de sol. Se quedó allí, observando, no con la mirada analítica de un empresario, sino con la perplejidad de un hombre que, por primera vez, veía a sus hijos, no como herederos de un imperio, sino como pequeños seres vibrantes, llenos de una vida que él no les había podido dar. Sus ojos, antes llenos de cálculo, ahora parecían una búsqueda silenciosa de algo que había olvidado, una melodía perdida en el estruendo de su mundo. Los gemelos, sintiendo la extraña quietud que emanaba de su padre, levantaron sus caritas hacia él, con una mezcla de sorpresa y una chispa de esperanza que se encendió en sus pupilas. Elena, aunque su corazón aún latía con la fuerza de un tambor ancestral, sintió cómo el aire de la biblioteca cambiaba, una brisa helada que no se convirtió en tormenta, sino en un vasto interrogante, una invitación a la reflexión. Aquel magnate, acostumbrado a decidir destinos con una palabra, se había quedado sin ellas, atrapado en el eco de una verdad que resonaba más allá de sus privilegios. No deja esta historia parar aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Ricardo se quedó allí, inmóvil, mientras el eco de sus propias palabras, las que no pronunció, resonaba en el suntuoso silencio. El aire no se había calmado, por el contrario, vibraba con una electricidad inusitada, una tensión que no era de confrontación sino de revelación. Era como si un terremoto silencioso hubiera sacudido los cimientos de su mundo, y él, el arquitecto de su propia fortaleza, se encontraba de pie sobre terreno inestable. Sus ojos, antes tan seguros en el cálculo de cifras y estrategias, se posaron en Elena con una nueva curiosidad, una mezcla de respeto y desconcierto. No era solo la niñera, la empleada, era la guardiana de una verdad que él había olvidado, la portadora de una esencia que sus hijos, en la opulencia de la mansión, anhelaban con una pureza desgarradora. Elena, por su parte, mantuvo la mirada firme, la barbilla levemente alzada, un eco de su dignidad ancestral que no se doblegaba ante el poder, sino que se erguía con la fuerza de un roble milenario.
Sabía que aquel silencio no era una victoria, sino una tregua frágil, un paréntesis en la batalla de valores que se libraba en ese hogar. Sus manos, que habían contado historias de resiliencia, se aferraban ahora a una esperanza tan tenue como el hilo de un capullo, pero tan poderosa como la promesa de una mariposa. Los días que siguieron fueron una danza de incómodas pausas y miradas furtivas. Ricardo, en lugar de retomar sus viajes incesantes, empezó a pasar más tiempo en la mansión, aunque su presencia era más la de un espectro que la de un padre. Observaba a Elena y a los gemelos desde la distancia, desde el umbral de su despacho o el rincón de un salón, un voyeur de la vida que sus hijos encontraban en el regazo de otra mujer. La presión externa no tardó en llegar. Su esposa, al notar su inusual apego al hogar, lo interrogó con una mezcla de sorpresa y sutil reproche, sugiriendo que, quizás los niños necesitaban más estimulación de su propia clase social, insinuando la influencia excesiva de Elena. En el club de campo, los susurros sobre el peculiar interés de los hijos del magnate por cuentos de sirvientas no pasaron desapercibidos, erosionando la imagen de impecabilidad que Ricardo tanto valoraba. ¿De verdad estoy sacrificando la formación adecuada de mis hijos por esta conexión tan visceral, tan poco convencional? Se preguntó Ricardo una tarde mientras los sonidos de una melodía africana, entonada por Elena y tarareada por los niños, se filtraban desde la biblioteca. Esto no es parte del plan. Esto no es lo que se espera de un serrano. Pero, ¿por qué entonces no puedo apartar la vista? ¿Por qué se sienten tan felices? La tensión se hizo casi insoportable. Una mañana, la esposa de Ricardo, con una sonrisa helada, le sugirió a Elena que los niños necesitaban una nueva niñera, alguien con una educación más formal. Fue una estocada directa, un golpe bajo envuelto en seda. Elena sintió el peso de las palabras como una losa sobre su pecho. Por un momento, la imagen de su familia en casa, dependiendo de ella, la abrumó. Las ganas de rendirse, de simplemente aceptar su destino, y buscar otro empleo, la asaltaron con una ferocidad inaudita. Sus dedos se apretaron involuntariamente sobre el paño de limpieza que sostenía, sus ojos se llenaron de una humedad que se negó a derramar. ¿De qué servía luchar contra un sistema tan arraigado, contra un mundo que no entendía la riqueza que ella ofrecía? Sintió la garganta seca, un nudo de desesperación que amenazaba con ahogarla. Pero entonces, al girar la cabeza, vio a Leo y Luna asomándose por el pasillo, sus rostros expectantes, sus ojos buscando los suyos con esa mezcla de anhelo y confianza ciega. Su presencia era un ancla, un recordatorio de por qué luchaba, de la semilla que había plantado y que ya empezaba a germinar en ellos. Una fuerza renovada, un fuego interior, se encendió en su pecho. Se enderezó, respiró hondo, y una chispa de desafío brilló en su mirada. No se iría sin luchar por lo que sabía que era justo, por la conexión que había forjado. Esa mirada de los niños, esa fe inquebrantable, era su armadura. Si estás sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. Ricardo estaba en una encrucijada insostenible. La presión implacable de su esposa, los comentarios velados de sus círculos de élite, y el peso asfixiante de las expectativas de su propio imperio, le empujaban a una única dirección. Esto es una locura, se decía a sí mismo, su voz interior un eco de la rigidez que lo definía. Estoy perdiendo el control de mi casa, de mis hijos, de mi imagen. Esto debe terminar. Con el corazón pesado, llamó a Elena a su despacho, un santuario de cristal y acero, donde se forjaban los destinos más fríos. El aire era denso, cargado con el olor a cuero caro y la inminente sentencia. Elena, con el rostro sereno pero el alma en vilo, entró. Sabía lo que venía. Cada fibra de su ser le advertía del precipicio. Ricardo, con la garganta seca, se preparaba para pronunciar las palabras que la dejarían sin empleo, sin el futuro que tanto había sacrificado por construir. Sus ojos buscaron los de ella, y por un instante, vio no a una empleada, sino a una mujer con una dignidad inquebrantable, una fuerza tranquila que lo desarmaba. Pero el sistema, sus reglas, su mundo, le exigían una decisión. Elena, empezó, su voz apenas un susurro áspero. Creo que es hora de que busques otras oportunidades. Justo cuando las palabras de despido flotaban en el aire, frías y definitivas, un pequeño ruido interrumpió la escena, rompiendo la tensión como un cristal.
La puerta del despacho, que Ricardo había dejado ligeramente entreabierta en su prisa, se abrió un poco más, revelando dos pequeñas figuras. Allí, asomados con sus caritas pálidas y sus ojos grandes y llenos de una tristeza desgarradora, estaban Leo y Luna. No habían podido dormir. Habían escuchado los tonos de voz elevados, la tensión en el ambiente, y una punzada de miedo les había apretado el pecho. Luna, con un pequeño dibujo arrugado en la mano, un vibrante retrato de Elena riendo bajo un sol africano, con sus manos llenas de flores de colores, se acercó con pasos temblorosos, su pequeña voz apenas un hilo. «Papá», dijo, con la voz quebrada por el llanto contenido, «no dejes que Elena se vaya. Ella es la única que nos cuenta historias de verdad, la que nos enseña a ser valientes, la que nos hace sentir vivos». Leo, más silencioso pero con la misma desesperación en la mirada, abrazó las piernas de Elena con una fuerza sorprendente, como si fuera su último ancla. La escena golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo, paralizándolo. No eran solo las palabras de Luna, sino la imagen de sus hijos, tan vulnerables y tan desesperadamente apegados a esa mujer, a esa verdad que él había intentado ignorar, a esa luz, que él no había sabido ver. Ricardo se arrodilló, no ante Elena, sino ante sus hijos, su voz ahora un murmullo roto, apenas audible. Sus manos, las mismas que movían imperios con un gesto firme, temblaban visiblemente al tocar los pequeños hombros de Luna. El dibujo arrugado en la mano de la niña, tan simple y lleno de vida, le abrió los ojos de una forma que ninguna junta directiva o contrato millonario había logrado. Vio en ese trazo infantil no solo a Elena, sino la felicidad genuina y desbordante de sus hijos, una felicidad que él, con toda su fortuna, nunca había podido comprarles. La frialdad de su mundo, el eco de sus propios prejuicios y la rigidez de sus expectativas, se desmoronaron a su alrededor como un castillo de arena. Era la primera vez en años que se permitía sentir una emoción tan cruda, tan desarmante, tan profundamente humana. Arrepentimiento, sí, pero también una oleada de amor, y una revelación dolorosa y liberadora. Un nudo se formó en su garganta, y por primera vez, las lágrimas empañaron sus ojos, no lágrimas de pena, sino de una verdad que estallaba en su interior. Abrazó a sus hijos con una fuerza que nunca antes les había mostrado, un abrazo torpe pero lleno de una verdad que trascendía cualquier palabra, cualquier barrera social. Elena observaba, con el corazón encogido, testigo de la caída de un muro invisible, de la emergencia de un padre que por fin veía más allá de las apariencias. Al día siguiente, la mansión de los Serrano amaneció diferente. Ricardo, con una resolución que sorprendió a todos, no solo confirmó la permanencia de Elena, sino que le propuso un nuevo rol, no solo como cuidadora, sino como tutora cultural de sus hijos, con un sueldo que reflejaba el valor incalculable de su sabiduría. Pero la verdadera transformación fue aún más profunda, y se manifestaba en los pequeños gestos. Ricardo empezó a pasar más tiempo en casa, no como un fantasma, sino como un padre presente y activo. Se sentaba en la biblioteca, escuchando las historias de Elena junto a sus hijos, sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora brillando con una curiosidad infantil y una nueva calidez. Aprendió con ellos, rió con ellos, y por primera vez, sintió que su hogar no era solo una mansión opulenta, sino un verdadero nido, lleno de calor, de vida, y de un sinfín de historias por descubrir. Incluso su esposa, al ver el cambio radical en sus hijos y en Ricardo, comenzó a ablandarse, a pasar más tiempo con ellos, a escuchar de verdad. La mansión, antes un palacio de silencio y lujo vacío, se llenó con el eco de las risas y las historias, un crisol vibrante de culturas y de amor. La historia de Elena, una mujer que con su luz interna, su sabiduría ancestral y su inquebrantable espíritu transformó un hogar y un corazón endurecido, es un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza no se mide en oro o en títulos, sino en la profundidad de nuestras conexiones humanas, en la sabiduría que compartimos, y en la valentía de ser auténticos. Nos enseña que las barreras más grandes no son las de clase o cultura, sino las que construimos en nuestros propios corazones, muros invisibles de prejuicio y miedo. Y que, a veces, la luz más brillante viene de los lugares más inesperados, capaz de iluminar hasta la oscuridad más profunda, revelando la belleza de una humanidad que siempre anhela conectarse, que siempre busca un hogar, no solo en un lugar físico, sino en el alma del otro. Una historia para recordarnos que todos tenemos una luz que merece ser vista, una historia que merece ser contada, y un impacto que puede cambiar el mundo, una vida a la vez.
El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él, y ven para la próxima historia. Y así, la luz de Elena, que una vez pareció invisible en el opulento silencio de la mansión Serrano, no solo iluminó un hogar, sino que encendió una verdad en el corazón de Ricardo y sus hijos. Se convirtió en un faro que trascendió el lujo y las convenciones sociales, demostrando que la verdadera herencia no es el oro, sino la riqueza inmaterial de nuestras raíces, la sabiduría que se comparte y el coraje de ser auténticos. La historia de Elena no es solo la de una mujer que encontró su voz, sino la de cómo un corazón puede derribar muros de prejuicio, transformando lo que era una jaula dorada en un santuario vibrante de historias y amor. Nos recuerda que cada uno de nosotros lleva una luz capaz de cambiar el mundo, una vida a la vez, si nos atrevemos a ver más allá de las etiquetas y a escuchar el latido universal de la humanidad. Es un eco de justicia que resuena, una promesa de que la dignidad y la bondad siempre encuentran su camino, sembrando un futuro donde la diversidad no es una barrera, sino el puente más hermoso hacia la comprensión mutua. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él, y ven para la próxima historia.